No, ¿verdad? Entonces, ahí yo me enredé al principio. Hay una broma de cambios de escena. Los cambios de escena es cuando uno aparece, por ejemplo, hablando al principio, en general, o al final, para despedirse, o en medio de la cosa. Si quiere echar un chiste, debería haber puesto en la imagen. En el caso de estar dando la clase, tiene que apartarse para allá, porque si no, tapa toda la imagen. Hay que meterse en un cuadrito chiquito y esconderse, que no tape. Listo. Bueno, entonces listo es que hemos visto, dice el llamado del lado de la filtración, y parece que ya terminamos, no nos falta la filtración. Vimos en qué consiste, sabemos en qué consiste la filtración. Hemos visto las características de la membrana de filtración y hemos analizado también qué es lo que se filtra y cuánto se filtra, y hemos estudiado esos parámetros más o menos, ¿no? Ahora tenemos que seguir adelante, la cosa no queda aquí. Resulta que esos son parámetros. Medir el volumen de filtración glomerular no es decir por qué es ese volumen de filtración glomerular. Si hay un volumen de filtración glomerular X, tenemos ahora que buscar la manera de explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese volumen? ¿Por qué tiene que ser que son 120 mililitros por minuto? ¿U 80? ¿O 180? Lo que fuera. ¿Por qué? ¿Qué determina ese parámetro, el valor de esa variable? ¿Qué lo determina? Eso es lo que queremos entrar ahorita en discusión. Resulta que ya independientemente de las partículas, si ya tenemos las partículas que filtran libremente o que filtran, lo que fuese, pero estamos hablando del volumen de filtración glomerular, estamos hablando del líquido con las partículas esas que están aquí contenidas. Ya sabemos su broma, que si la depuración de inulina, que si para acá, que si para allá. Pero resulta que hacemos, ¿qué es lo que determina que esas cifras sean como son? ¿No? Y que también me permite saber entonces cuál es la cifra si yo conozco parámetros. En este caso no es la medida, ¿entienden? No es lo mismo medir, medirla es una cosa, que determinar las causas por las cuales ella es como es. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya vimos cómo se mide, ahora vamos a ver por qué se mide lo que se mide. ¿Cuáles son las razones? Las razones son que, bueno, pasa el líquido que está siendo filtrado, pasa a través de la barrera. Esa barrera tiene unos agujeros, tiene unos poros. Esos agujeros, la cantidad de agujeros y la facilidad que tenga la del agua para superar esos agujeros, da un índice. Cuando hablamos de filtrabilidad, hablábamos de la sustancia, ¿recuerdan? Hablamos de filtrabilidad de la sustancia, aquí estamos hablando del agua. Por supuesto con la sustancia, pero estamos hablando del líquido, ¿qué está pasando? Ya el volumen del líquido. Ya no son miligramos por ciento, es el agua, ¿cuántos mililitros? Pasa una cantidad de mililitros de agua. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa porque hay una fuerza que mueve el agua a través de la pared. Sin fuerza no hay movimiento. Sin fuerza, bueno, todo está estático, no es que no haya nada, ¿sí? Hay cosas, una piedra suspendida sobre la superficie de la Tierra tiene una energía potencial allí. Si soltamos la piedra se va para abajo y se manifiesta una fuerza, se pone de manifiesto. Pero entonces aquí, si el agua se está moviendo, hablamos de filtración, que primero, ¿qué significa? Desplazamiento de agua del lecho capilar, del interior del capilar, ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia el espacio de Bowman. Hay una fuerza que tiene que estarla moviendo. Vamos a hablar de esa fuerza, pero no solamente de la fuerza, porque la fuerza puede ser muy grande. La fuerza puede ser muy grande y sin embargo pudiera incluso no haber paso de la sustancia. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, que si estamos hablando de potencial de equilibrio, de voltaje de membrana y de la fuerza que mueve un ion a través de la membrana. Yo calculo esa fuerza, pero eso no quiere decir que se esté moviendo la partícula. ¿Necesita algo más? ¿Qué necesita? ¿Ah? Que haya una permeabilidad. Usted puede tener una fuerza tremenda que me está empujando al potasio hacia afuera y una más grande todavía que me está empujando al sodio por dentro. Esa fuerza está ahí. Pero eso no quiere decir que el sodio se esté metiendo. No puede, ¿por qué? No puede. De cierta manera, en el reposo. ¿Por qué no puede? Porque no puede atravesar la membrana. Porque los canales, o los conductos, o los sitios por los que pasa están cerrados. ¿Qué condición hace falta para que pase? Que se abran los cuadros y ahí sí se mete, ¿no? Aprovecha el hueco que le abre, hueco que aprovecha para entrar. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre acá, perfecto. Nosotros tenemos una fuerza. Esas fuerzas están moviendo al agua hacia afuera, ya vamos a ver cuáles son. Pero quiero que entiendan
que no solamente la fuerza es importante, la fuerza es importante también en la guerra, es como que sacar una espada de la guerra de las clases. Obi-Wan que era Obi-Wan, que llevó al tipo, no sé quién era. Entonces era que tenía la fuerza está conmigo, yo la fuerza oscura y una fuerza blanca, ¿eh? Ustedes no habían nada de la serie, están muy jóvenes ustedes para la guerra de las clases. Yo soy de esa generación y me gustan esas películas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del hecho de que la fuerza es necesaria. Sin esa fuerza no hay movimiento. Es como decía aquel que si no sé quién hay paraíso. Si no hay fuerza, no hay movimiento de algo. Pero no basta la fuerza. Es necesario que exista una capacidad para que la fuerza se manifieste. Es decir, que haya una facilidad para el movimiento. Si no hay fuerza, te puedes poner toda la fuerza que quieras, no hay movimiento, no hay desplazamiento. Tiene que haber un desplazamiento, una facilidad para que se mueva. A eso nosotros lo llamamos conductividad hidráulica. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es necesaria una fuerza y es necesario que en la membrana o la barrera o lo que usted quiera, el límite que está siendo atravesado para que la sustancia, en este caso el agua, pase de un compartimiento al otro. ¿De qué compartimiento? Del compartimiento intravascular al compartimiento de la cápsula de Bowman, al espacio de Bowman. Para que pase, tiene que existir una fuerza, pero también una permisividad. Esa permisividad es lo que se llama la conductividad hidráulica. Todos los capilares del cuerpo permiten la filtración, permiten el paso de líquidos desde su interior hacia el espacio intersticial. Todo ello. Pero lo hacen en medidas distintas, porque tienen distintas conductividades hidráulicas. ¿Qué quiere decir distintas conductividades hidráulicas? Que hay unos capilares que están más capacitados que otros para dejar pasar el líquido, el agua. Ante la misma fuerza, un capilar puede dejar pasar menos y otro capilar puede dejar pasar más. Cambia la conductividad hidráulica. Precisamente los riñones son los que tienen los capilares con la máxima conductividad hidráulica del organismo. Todos los capilares del organismo, de una u otra manera y en grados ligeramente variables, tienen la capacidad para que sus membranas, sus paredes, permitan el paso del líquido, y de hecho ese paso ocurre, se mueve. Pero resulta que la conductividad hidráulica de esos capilares en general es pequeña con respecto a la conductividad hidráulica de los capilares glomerulares. La diferencia puede estar entre 50 y 100 veces. Es decir, los capilares glomerulares ante la misma fuerza dejan pasar 100 veces más agua que un capilar, por ejemplo, de músculo esquelético, que dejaría pasar 100 veces más. O sea que de un volumen pequeño que permite el paso, el capilar muscular, o cualquier otro capilar, hablo de muscular. Entonces ese capilar muscular te deja pasar un volumen en un minuto. En cambio, el mismo capilar, un capilar de la misma longitud, de las mismas características a nivel de glomérulo, deja pasar 100, por ejemplo, 100 veces más. ¿Quién tiene mayor conductividad hidráulica entonces? El capilar glomerular. Una de las características fundamentales está diseñado para eso, su diseño, el que hizo el diseño, no sé si lo daron a un contratista o el mismo contratista. Entonces yo creo que va a haber de ese organismo que permite la unificación de todos los proyectos que existen en todo el organismo. Entonces el proyecto pulmonar no puede estar separado del proyecto cardiovascular, ni eso del renal. Todos esos proyectos tienen que ser más o menos de la misma compañía. Esa compañía yo la llamo Dios. Yo no creo que exista realmente. Son dos posibilidades ante el mundo cuando uno lo ve. ¿Esa vaina es producto del azar ciego o es producto de una inteligencia? Coño, la cosa es tan inteligente, la cosa es tan increíblemente, tan asombrosamente, tan extrañamente increíble la cosa, que yo digo, coño, pero esta vaina no puede ser, eso tiene que ser una inteligencia. Además está diseñado para que mi inteligencia lo entienda, de paso. Es racional. ¿De dónde sale la racionalidad? A mí me dicen y me enseñan, ustedes en fisiología deben aprender, que la razón es como una secreción del cerebro.
así como el alma, la conciencia, ellas son secreciones que vienen de la materia. Y la razón además tiene, es una razón, la lógica, esa razón es increíble. La razón es lo que ha permitido al hombre llegar a donde estamos. Y a veces también la razón le ha permitido hacer todo lo desastre que hace. Pero, entonces yo digo, concha, esto es tan increíblemente perfecto. No solo es inteligencia, no solo es inteligente entonces, sino que está funcional. Es inteligente y tácticamente metido en un papel y descrito. Pero es más todavía inteligente todavía porque es inteligente y es funcional. Y esa misma inteligencia está funcionando. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestra inteligencia nos permite diseñar algo. Pero eso es aparte de nosotros. Después el aparato funciona por su lado. Mi inteligencia no tiene nada que ver con eso. En cambio acá hay una inteligencia que aparte de que tiene todo eso perfectamente calculado, con una matemática increíble, con unos cálculos que son precisos y complicadísimos y tal, funcionan de manera perfecta. Entonces yo digo, bueno, hay dos opciones, o ese es producto de las dos opciones son increíbles. La una es que ese es producto del azar ciego. ¿Ciego qué quiere decir? Ahí no hay razonamiento, ahí no hay intención, ahí no hay propósito. Ese es el azar que fue produciendo. Al azar, como nosotros tiramos los dados. Se produjo todo se produjo al azar. Madre mía, cuando yo pongo una cosa para el azar ya me parece difícil. Cuando tengo que hacer la conjunción de dos cosas, la vaina es más difícil. Oye, para que el ojo vea yo tengo que hacer una retina, pero a la vez tengo que hacer unos medios refringentes y a la vez tengo que calcular unos radios de curvatura en una córnea para que todo. Concha, ya las cosas empiezan a sumarse y yo digo, no puede ser. Eso es como ganarse la lotería todos los días, que yo me pongo y todos los días me ganan la lotería. ¿No? O sea, viene eso a mí, yo no sé, no es cuestión de. Dicen que a veces eso es fanatismo, ¿no? No es fanático, no, puede ser que sea fanatismo, pero es un fanatismo que está dividido por la razón. O sea, yo no entiendo cómo si pote al azar, yo puedo estar aquí hablando con ustedes cuando cierro los ojos y veo una cosa tan maravillosa. Cada vez que ustedes cierran los ojos y ven el mundo, lo ven, las plantitas, las hormiguitas, las hojitas de hierro, como dicen por ahí, nosotros, la máxima construcción de ese universo ciego hace semejante estructura increíble, asombrosa, como somos nosotros. ¿De dónde salió esto? Al azar. Si es al azar no tenemos garantía de nada. Todo está perdido. Si es al azar, es un juego que se produce, somos un juguete que salió. Entonces la otra opción no, existe un Dios creador. Existe un Dios creador, yo creo que existe ese Dios creador. Asombroso también, ¿cómo necesita un ser así tan grande, tan increíble? Con un poder, no solamente poder, una inteligencia infinita para hacer todas las cositas que existen en el mundo. Eso también es difícil, no es fácil. Pero resulta que de eso hay una prédica ya desde hace tiempo que dice que eso es así. Y que ese Dios se manifestó y que hizo y aquí estamos, yo estoy hablando de él por eso, porque supuestamente no es que el hombre lo puede deducir de manera intelectual. Ya no tiene que haber un Dios. Pero una cosa que yo lo deduzca siempre tendré la inseguridad, será verdad, a lo mejor es luculante y se mentira. Pero quién sabe si resulta que dicen que no, que él se manifestó. No es que el hombre buscó y descubrió y llegó a la conclusión, y aquí está la ecuación de Dios. Como digo, una vez vino un tipo, coño, me dio bronca a dar unas conferencias. Hablaba de una cosa que llamaba la trialéctica informática. Y se puso a hacer cálculos matemáticos y dijo, aquí está, esta es la ecuación de Dios. Coño, me parece un farsante, tipo. Me paré y me fui porque me dio bronca ponerme a discutir con él, era muy inteligente, sabía mucha matemática y yo no sabía más que estos cálculos. Yo no sabía sino razones y proporciones. Y eso había cálculos integrales. Yo no me voy y lo dejo quieto, no digo nada. Pero entonces, bueno, yo creo que ese Dios existe. Yo creo que ese Dios existe y yo también creo que es el que me tiene aquí, me hizo, me creó, me tiene y me ayuda a seguir adelante. Por eso no me gusta robarme el show. Pues nadie se puede, y ese es el problema nuestro, que nos robamos el show. Robarse el show significa decir, no, aquí estoy yo soy el que está haciendo algo. Usted no está haciendo eso, usted lo está haciendo porque primero que usted lo hiciera. Usted no se hizo usted mismo, ¿o sí? ¿Me entiendes? Entonces me vengo a robar el show porque yo soy así como soy, como Dios me hizo. Con la barriga panza y yo la parte de atrás lisa. Cada cual es como es, ¿entiendes? Cada cual es como es y hace la cosa que bueno. Eso no creo que sea mucho mérito, pero bueno. De todas maneras, entonces creer en Dios significa ponerle y darle a Él como lo que le corresponde. Eso que es de Él, no es mío, es como que suyo, usted lo recibió. Si es que tiene algo usted, hay uno que tiene cosas que yo quisiera tener. Me gustaría tocar la guitarra, por ejemplo, y ser un artista de primera. O me gustaría pintar y ser un pintor destacado.
o un músico de alto nivel, es decir, cosas de esas. Pero bueno, uno es lo que es, pero eso sí está bien, cada cual está bien como es. Este tiene un talento mejor, que es pinga. Este talento lo pone al servicio de los otros. Si lo pone al servicio de los otros y no lo explota para sí mismo, que tiene derecho a hacerlo y es lo que se hace, tenemos un culto al yo, una egolatría. Queremos proyectarnos siempre nosotros, ser los primeros en la escena. Eso no está bien. Hay que tratar de controlar y regular eso y ser menos ególatras en ese sentido, con menos vanidad, con menos altanería y con menos cosas de esas. Pero me fui por otro lado. Lo que le estoy diciendo entonces es lo de la conductividad hidráulica y todas estas cosas que Dios hizo. Y estoy diciendo el riñón tiene una conductividad hidráulica excelente, es la mejor de todo el organismo y por eso entonces el riñón hace lo que hace. Esa es una de las condiciones, no es por eso solamente, es una de las condiciones. Él es capaz de filtrar en una cierta cantidad, una cierta proporción, el plasma que le llega para manejarlo, trabajarlo y a partir de él fabricar una orina que es despreciable, que va a los emultorios, que se pierde, sentimos como rechazo por esas cosas, pero son muy importantes. Gracias a esa orinita estamos vivos. Gracias a esa orinita estamos eliminando una cantidad de sustancias que de otra manera serían tóxicas para el organismo. Entonces, repito, esa conductividad hidráulica tenemos que tenerla en mente. Hay una fuerza que mueve el líquido, pero hay también una permisividad sin la cual ese líquido no se movería. Eso lo metemos en un concepto, en un cajón y lo llamamos conductividad hidráulica. Yo diría, hablando literalmente, la permisividad que tienen las paredes del capilar para dejar salir el líquido. Descrito de una manera verbal, pero hay una descripción también matemática para ello. Y se dice que la conductividad hidráulica es la cantidad de líquido que se filtra en una membrana por minuto, por unidad de superficie y por unidad de presión. ¿Entienden ustedes? O sea, una membrana frente a una presión de 1 milímetro de mercurio, por ejemplo, y con un área de 1 milímetro cuadrado de superficie, permite pasar cierto volumen en 1 minuto. Eso es conductividad. Ahí, el riñón, yo no me sé la cifra de conductividad exacta del riñón y de la otra, pero yo sé que el riñón tiene una conductividad mucho mayor que el músculo esquelético. Y que esa conductividad me dice que está pasando un volumen X de sangre por cada unidad de área de superficie y por cada unidad de presión. Si yo quiero calcular, si yo conozco el valor de esa conductividad, porque se puede conocer, y conozco la fuerza que está impulsando el líquido, si yo conozco esos dos términos, en términos físicos, yo puedo calcular el volumen que se está filtrando, el volumen de filtración glomerular. ¿Ven ustedes? ¿Ven que es algo distinto al cálculo de cuándo es? A través de la medición, con la inulina del volumen de filtración glomerular. Existe otra manera de saber ya en términos de lo físico, conociendo la conductividad hidráulica y la fuerza que lo impulsa. ¿Cuál es la fuerza que lo impulsa? La fuerza que impulsa esa filtración se llama presión efectiva de filtración. Presión efectiva, ya vamos a hacer, es presión. Lo que mueve el agua, pues el agua se mueve con presión. Se mueve de un sitio a través de un tubo por presión, porque hay diferencia de presión entre el extremo inicial y el extremo final. La presión es una de las fuerzas, creo que hay otras fuerzas que pueden mover al agua, un líquido, pero por lo general es la presión. La presión en los tubos es la que hay una presión, el líquido está por allá alto, no sé dónde, entonces la diferencia de altura crea una presión hidrostática y esa presión hidrostática es la que permite que cuando abrimos la llave salga el agua a chorro. Si tenemos el agua cerrada, pues no sale, la presión se queda acumulada ahí y no se manifiesta en forma de flujo. Pero entonces, repito, tenemos entonces la conductividad hidráulica y tenemos también entonces la fuerza de esa depresión. Aquí están poniendo también el área de superficie. Ya vamos a ver cómo se come eso del área de superficie. Entonces resulta que estos dos términos que tengo acá, de conductividad hidráulica y área de superficie, los puedo meter en un solo paquete. Y se ha metido en un solo paquete de manera tal que se determina un nuevo parámetro. Conductividad hidráulica con área, o multiplicada por el área, me va a dar algo que se llama el coeficiente de filtración. Con la letra K se define K
de filtración, coeficiente de filtración. Repito, ¿qué es el coeficiente de filtración? Es el empaquetamiento de dos términos indispensables para determinar cuál es el volumen de filtración glomerular. ¿Cuáles son? La conductividad hidráulica y el área de superficie. Fíjense, en la conductividad hidráulica es la cantidad de líquido que filtra por unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de presión. Si yo multiplico ese valor, lo multiplico por el área de superficie, entonces ya tengo un parámetro que es el coeficiente de filtración. Coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración ya me está diciendo, ya tiene contenido el área de superficie y tiene contenido ¿qué es el contenido? Tiene contenido el tiempo, tiene el área y el tiempo. Porque va a ser en un minuto. ¿Qué le falta? Le falta la presión. Entonces, ese coeficiente lo multiplico por la presión efectiva y obtengo ya lo que es el volumen de filtración glomerular. Ojalá que lo haya podido expresar. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Conductividad hidráulica es la cantidad que filtra en un minuto por unidad de área y por unidad de presión. Si lo multiplico por el área, entonces ya me estoy metiendo el paquete. Ya tengo listo de los tres términos que necesito. Necesito tres términos: conductividad hidráulica, área de filtración y presión. Ahora agarré el área y la metí aquí, multiplicada. Eso ya lo hicieron. No lo puedo hacer yo porque yo no puedo medir el área, pero ya la midieron. Y ya sabe más o menos cuál es el área. El área, por ejemplo, de filtración para todos los capilares glomerulares está en el orden de 1.5 metros cuadrados. O sea que todos esos ovillitos que están metidos allá y tal, si usted los saca y los pone uno al lado de otro, cortando los capilarcitos, forman una superficie grandísima. Grandísima, de 1.5 metros cuadrados. ¿Ven? Esa área de 1.5 metros cuadrados es la que tengo que multiplicar por la conductividad hidráulica que contiene ese valor por milímetro cuadrado. Si lo multiplico por el área que tengo la conductividad hidráulica de toda el área de superficie esa. ¿Me expliqué? Del 1.5 metros cuadrados. Y tengo contenidos allí en ese coeficiente de filtración los dos términos: conductividad hidráulica por área. Y me queda entonces la presión efectiva de filtración. Entonces, en este caso en concreto, repito, voy simplificando y tengo dos términos, que son el coeficiente de filtración y el área, la presión efectiva. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto que se debió haber dado en fisiología cardiovascular, que es la microcirculación. Vamos a tocarlo por encima, superficialmente, porque me interesa para lo que voy a hablar del riñón. En los capilares, yo les dije, los capilares del cuerpo, en los lechos capilares, en todos los lechos capilares, se produce una filtración. Hay filtración. ¿Por qué se produce filtración? Bueno, primero porque el capilar deja filtrar. En mayor o menor proporción, el capilar permite el paso de los líquidos a través de su pared. En mayor o menor proporción. Entonces, normalmente la microcirculación que se llama corresponde al lecho capilar. O sea, las arteriolas que alimentan a los capilares, que van a distribuirse en el tejido y que luego esos capilares van a coalescer para formar las vénulas que salen de allí. ¿Sí? A eso se le llama microcirculación. ¿Qué es un territorio de microcirculación? Una arteriola que trae la sangre, ¿verdad? Y los capilares que salen de la arteriola. Entonces, el capilar tiene dos segmentos. Un segmento inicial, cuando sale de la arteriola, que se llama el segmento arterial del capilar. ¿Por qué se llama segmento arterial? Porque es el segmento que está saliendo de la arteriola. El capilar discurre a lo largo de un trayecto y termina uniéndose a una vénula, termina desembocando en una vénula. Ese segmento del capilar se llama sector venoso del capilar. Tiene un sector arterial y un sector venoso. ¿Sí? Entonces, acá vemos que el líquido va a fluir desde la arteriola hacia la vénula. Pero en ese proceso de fluir, él, para que pueda fluir, necesita una diferencia de presión que mueve al capilar desde el inicio de la arteriola hasta el inicio del final, desde la arteriola hasta la vénula. ¿Qué lo dirige? ¿Qué lo mueve? Una fuerza. ¿Cuál fuerza es? La presión. ¿Cuál es esa presión? La presión que está generando el corazón, que se ha ido reduciendo a lo largo de todo el trayecto y que termina siendo de un valor a nivel del capilar, pero que es suficiente para que la sangre fluya desde el extremo arterial, vamos a decir,
al sector venoso. Es decir, entre el inicio del capilar en el sector arterial y el final del mismo en el sector venoso, tiene que haber un gradiente de presión. Tiene que existir una diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, no hay movimiento. La diferencia de presión, y eso es lo que hace el corazón genera la presión que permite que la circulación ocurra desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. Y para que eso ocurra, la presión tiene que ir bajando progresivamente, tiene que haber un gradiente de presión a lo largo de todo el sistema hasta que llegue a la aurícula derecha, donde es la mínima. Entonces, esa diferencia de presión del sistema es la que permite el paso. Pero por supuesto, entre cada trayecto, entre cada sector, hay una diferencia de presión. Va cayendo la presión. La presión no es la misma a nivel del sector arterial que a nivel de las arterias pequeñas. Cae la presión, se llama caída de presión. Baja la presión. ¿En qué se gasta la presión? En vencer la resistencia de los vasos para que se produzca un flujo. Entonces esa presión baja y va bajando, pero siempre entre un pedazo de otro hay una diferencia de presión. Para que la sangre pase del capilar, del sector arterial al venoso, tiene que haber una diferencia de presión. ¿Qué significa? Que debe ser más alta la presión en el sector capilar que en el sector venoso. Eso es para que se mueva. Yo estoy hablando del movimiento del líquido. Estoy tratando de establecer por qué existe una presión en el capilar. Existe una presión con la intención inicial de producir el movimiento del líquido, para desplazarlo a lo largo del sistema vascular. Pero también ahí, a nivel del capilar, se puede aprovechar por otra cosa. Se puede aprovechar, el líquido va moviendo, se sigue moviendo, pero parte de él puede salir. ¿Por qué sale? Sale porque existe ahora, ya no estoy hablando de una diferencia de presión entre un extremo y otro. Esa diferencia de presión entre un extremo y otro del sistema vascular es el que garantiza que el líquido se mueva longitudinalmente, que el líquido se mueva de A hasta B, dentro del sistema, dentro del vaso. Pero también entonces resulta que se establece entre el vaso y el intersticio que le rodea, se establece también una diferencia de presión. La presión en el interior del vaso es mayor que en el intersticio, en el inicio del capilar. ¿Por qué? ¿Por qué será mayor? Porque el interior del capilar ahí está movido por una presión que está generando el corazón. El intersticio eso tiene una bomba que le aumenta la presión, tiene una presión determinada. Esa diferencia de presión entre el interior del vaso y el intersticio ahora determina el que si hay permisividad, el líquido se mueve en sentido transversal. Es decir, ya no es fluyendo longitudinalmente, sino hay un flujo entonces de salida hacia el intersticio. Ese flujo de salida del intersticio tiene unas características en el sistema, en los circuitos capilares o en los lechos capilares del organismo, que tiene una gran diferencia con el sistema renal. Por eso quiero describirlo acá, para que después podamos establecer la comparación. ¿Qué ocurre? Ocurre que en realidad las fuerzas que están moviendo al líquido son variables entre el inicio del capilar y el final del capilar. ¿A qué se debe fundamentalmente esa diferencia? Se debe a que en el extremo del capilar la presión es más alta en el sector arterial que en el sector venoso. ¿Por qué será así? Ya lo acabo de decir. Tiene que haber un gradiente de presión. La presión tiene que ser mayor al inicio que al final del capilar, porque si no, no hay movimiento. Entonces ya establecemos una idea que está clarita. La presión en el sector arterial es mayor y la presión en el sector venoso es menor. Eso es lógico, porque si no hay circulación. Para que haya circulación tiene que haber un gradiente de presión longitudinal. Y eso hace que se establezca un gradiente de presión entre el interior y el exterior diferencial, distinto. ¿Cómo creen ustedes? Miren la pregunta, a ver si me están siguiendo. ¿Creen ustedes que la diferencia de presión que existe entre el líquido en el interior del vaso y el líquido del intersticio es mayor o menor en el extremo arterial que en el extremo venoso? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Tiene que ser menor. O sea, si está bajando, si yo digo que hay una presión alta en el sector arterial,
Y estoy diciendo que esa presión interviene no solo para que se mueva el líquido en sentido longitudinal del tubo, sino que también para que salga. Y entonces para que salga, esa presión es la que tiene que estar empujando, no hay otra. ¿Cuál es la presión que existe en el vaso? La del vaso, la que generó el corazón. Pero si esa presión, como les acabo de decir, es mayor que la del intersticio, es evidente que si no va a haber movimiento, debe ser distinto en el inicio del vaso que al final del vaso. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque las presiones son distintas. La presión es mayor al inicio que al final, ¿o no? En cambio, la presión del intersticio no tiene esas condiciones. La presión del intersticio es más o menos la misma. Todo el líquido intersticial está en un barril, en un componente, que es espacio, que llamamos espacio extracelular, en este caso intersticial, y esa no solamente el espacio extracelular, porque el plasma también es extracelular, y tiene una presión elevadísima que es la presión de la sangre arterial. ¿Entienden? La presión de la arteria. Eso. Se trata entonces de que, primero, estoy tratando de razonar lógicamente. ¿Que me entienden? Si hay una fuerza, ¿cuál es la fuerza que va a mover? Uno de los componentes de la fuerza que va a mover el líquido, la presión en el capilar. Si la presión en el capilar es más alta en este sector que en este sector, yo ya puedo decir, hay una diferencia en la fuerza que va a mover el líquido. Tiene que haber diferencias en el movimiento del líquido. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Entonces resulta que, aparte, ahí se ve que está mostrando de entrada lo siguiente, es una diapositiva sencilla. ¿Qué me está mostrando? Que de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, en el extremo arterial el movimiento del líquido es diferente. Por lo menos puedo decir que es diferente, inicialmente es diferente, porque ahí la fuerza de la presión es distinta en ambos sectores. Pero ¿cuán diferente es? Para poder establecer, usted diría, bueno, es más pequeño el flujo entonces de salida en el extremo venoso que en el arterial. Diría usted, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Tenga usted con cansancio. Yo no estoy cansado, ya veo que estoy empezando. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir. O sea, es un proceso lógico lento de ir entendiendo. Entendemos, si es verdad, si no hay problema, el tema que usted está diciendo es cierto. Si la presión, usted me está diciendo que la presión es una de las fuerzas que me va a hacer mover el líquido para afuera, que si yo estoy en el extremo capilar y la presión es más alta, y aquí es más baja, yo no digo cómo, yo digo pues los flujos de afuera, los flujos de salida son distintos de entrada, ¿sí o no? Si solo fuera eso, yo diría aquí se sale mucho y aquí se sale poco, diría eso. Pero el problema para decir eso simplemente y dejarlo de esa manera es que yo estoy aceptando que se está saliendo el líquido y no está entrando de nuevo, que el líquido se está saliendo del capilar y se está quedando en el intersticio. ¿Sí me explico? Si yo solamente estuviera considerando eso, le digo, no, el extremo este es distinto a él. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir así sencillamente? Quiere decir que aquí está saliendo más líquido que aquí sale menos. Pero aquí no solamente es la cosa, si esa fuera, está bien, es verdad, el fundamento es eso. Pero yo prefiero decir, los flujos van a ser diferentes, entonces no me comprometo. ¿Entiendes? Por eso dije, son distintos. No estoy diciendo que aquí salga más que aquí sale menos. ¿Entiendes? Lo que estoy tratando de bueno, resulta que ya tengo claro que en el extremo arterial hay una diferencia con el extremo venoso. Si fuéramos a hablar simplemente de eso, yo diría se sale más líquido en el extremo arterial que en el venoso, porque la presión es siempre más alta en el sector capilar que afuera en el intersticio. La mayoría sale más aquí que acá, pero me meto en un problema. ¿Por qué? Está sacando líquido permanentemente. En el caso de los riñones no hay problema. El líquido que sale de la orina. Pero ¿cómo hace para tener tanto líquido afuera? Lo está hinchando. Lo está hinchando, ¿por qué? Porque saque. Y en todos los sectores capilares tú. Cuando tenés que estar tomando un agua para responder que ya está hinchado. Entonces no, les digo, hay una diferencia. Acéptenme eso por ahora, hay una diferencia. Ahora, esa diferencia tenemos que integrarla con otro detalle. Resulta que lo que saca o mueve el líquido no es tan solo la fuerza hidráulica, no es solo la presión. La fuerza es un componente, como en esa de la guerra de la galaxia, la fuerza, hay una fuerza oscura y una fuerza blanca. Entonces la fuerza tiene un componente que es la presión, y es esto que estoy describiendo. Hay un componente hidráulico, presión hidráulica, presión hidrostática, esa forma.
a presión isostática. Eso mueve los líquidos. Si los líquidos tienen capacidad para moverse, si se puede mover, se mueve. Ya sea circulando o ya sea saliéndose por el espacio. No sé, se mueve. Pero resulta que hay otra fuerza que también interviene. Esa fuerza es la fuerza de la presión osmótica. La presión osmótica es el segundo componente que tenemos que considerar. ¿Cómo actúa la presión osmótica? Esa es una cosa rara, esa presión osmótica. Entonces uno lo asocia siempre que a que la concentración osmolar muy alta en un sector de dos compartimientos que estén separados por una membrana, la concentración de partículas no difusibles es mayor en un sitio que en otro. Esa diferencia de concentración determina como ella no va cuando la partícula no difunde, no puede difundir, ella no se puede mover. Si ella se pudiera mover, difundiría para establecer un equilibrio entre dos compartimientos. Pero hay partículas que no se pueden mover. Y como no se pueden mover, permanecen en un sitio y generan un problema. ¿Cuál es el problema que generan? Uno lo ve siempre desde el punto de vista del soluto. Como si el soluto entonces ahora estuviera jalando agua del otro lado. ¿Entiendes? Este soluto concentrado aquí no puede salir claro. ¿De qué manera el se encarga de chupar? Y así lo vemos. Así nos lo venden. O sea, es el soluto que está jalando el agua. ¿Cómo se encuentra el soluto va a jalar el agua? Lo que está ocurriendo en realidad es que se establece una diferencia de concentración de agua. Claro, el agua tiene su concentración, lo que pasa es que nosotros siempre hablamos de la concentración de los solutos y nunca nos referimos a la concentración de agua. El agua tiene una concentración, puede que son como 22, no sé cuántos moles por litro, esa es su concentración cuando está pura. Si usted empieza a echarle solutos, esa concentración de agua baja, sube la concentración del soluto, pero la concentración del agua empieza a bajar, porque ahora el mismo volumen está ocupado por ella y por lo que le metió. ¿Entienden? Entonces, lo que realmente determina el paso del agua es la concentración del agua en el sitio a donde las partículas no puedan difundir, va a difundir el agua porque su concentración es mayor allá que aquí. Y eso genera entonces una fuerza de movimiento del agua. Una fuerza que desplaza el agua, que ayuda a mover el agua. Y que contribuye o se mezcla o interactúa con la presión hidráulica, con la presión mecánica. ¿De acuerdo? Resulta que en el plasma existen unas sustancias que no difunden. Ya eso lo vimos. Primero que no filtran. Las proteínas no filtran allá en el plasma, pero aquí también podemos decir las proteínas no se salen de los vasos, de la sangre. Las proteínas, sobre todo la sangre tiene proteínas disueltas, principalmente albúminas y otras más, pero la albúmina es la más abundante. Esa albúmina, cuando el proceso de filtración ocurre, esa albúmina no se mueve. El agua se va sin albúmina. ¿Entiendes? Y la albúmina esa más bien funge. Si su concentración es más alta, adentro que afuera, funge moviendo el agua, arrastrándolo hacia adentro. Es decir, la fuerza de esa osmótica se manifiesta como si el agua se moviera del sitio donde la concentración es menor de partículas hacia el sitio de concentración mayor. Como el plasma que pasa con el líquido no permite, el plasma no permite, sino la membrana celular, la membrana endotelial no permite el paso de las proteínas. Esas proteínas se encuentran concentradas en el plasma. Con respecto al líquido intersticial, el líquido plasmático tiene una diferencia de concentración osmolar. ¿A qué se debe esa diferencia de concentración osmolar? A la permanencia en el plasma o a que el plasma contiene partículas que no son difusibles y que se quedan y que están siempre en el plasma y no están en el intersticio. En el intersticio pueden haber unas proteínas, por supuesto, las células producen y secretan proteínas para que se utilicen en otra cosa, incluso para formar la matriz que la rodea o para lo que fuese. Una hormona que se fabrica en una red tiene que salir afuera, a veces la hormona es una proteína. ¿Entiendes? O sea, pero en el intersticio por lo general no hay proteínas. O su concentración, su cantidad es desechable, es deleznable, es no digna de consideración en los términos cuantitativos de los que estamos hablando. En cambio, el plasma sí tiene proteínas y bastantes.
La albúmina es, no sé, son 7 gramos por cada 100 mililitros, algo así. Un mojón de gramos. Hay mucha proteína. La albúmina principalmente, pero hay globulina, anticuerpos, hay todas esas sustancias que están ahí. Esas proteínas son de tamaño grande y no pasan por la proteína en la barriga. Pero cuando ustedes ponen a considerar, para el agua sí son ellas efectivas. Entonces, entre el espacio intersticial y el líquido intravascular hay una fuerza. Aparte de la fuerza hidráulica de presión, hay una fuerza, que es la fuerza osmótica. ¿Y esa fuerza osmótica cómo actúa? Esa fuerza osmótica actúa chupando agua de afuera. Esa fuerza osmótica que está ejerciéndose por la concentración alta de estas sustancias poroidosmóticas, se llaman, que están en el plano y no en el intersticio, están actuando evitando la filtración, se oponen a la filtración, ¿está claro? Esa fuerza que está metida en el capilar tiende a meter el agua dentro. Por supuesto, la concentración de proteína que pueda haber, que es despreciable en el nivel del líquido intersticial, tiende también a sacar, ¿cómo se llama? A sacar el agua. La del plasma, la concentración de la presión poroidosmótica del plasma, tiende a meter agua. Y la presión poroidosmótica del intersticio tiende a sacar agua. ¿Sí me siguieron con eso? Entonces tienes un juego de fuerza. La fuerza de la presión hidráulica, esa fuerza de la presión hidrostática o hidráulica, implica que hay fuerzas que tienden a sacar el líquido. Pero hay también presión hidráulica que tiende a meter el líquido, porque hay una presión intersticial. La presión intersticial tiende a meter el líquido acá y la presión en el plasma, en la sangre, tiende a sacar. Entonces, esas dos fuerzas opuestas de presión hidráulica o hidrostática, que implica que hay una fuerza que tiende a sacar de una magnitud y una que tiende a meter de otra magnitud más pequeña, la del intersticio, crea una diferencia, se llama diferencia o gradiente de presión hidrostática. Entonces, ¿cuál es una fuerza que permite el movimiento de partículas a través de partículas no de líquido, de agua, desde el interior o entre el vaso y el intersticio? La diferencia o el gradiente de presión hidrostática. ¿Qué es eso? La diferencia de presión que existe entre un compartimiento y el otro. Pero hay otra fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de la presión osmótica. ¿Cómo funciona? Esa funciona también moviendo el agua donde ella está más concentrada, o sea, hacia el sitio menos concentrado. O hablando de las partículas. Donde haya más partículas, hay un movimiento de agua hacia allá y viceversa. Entonces, esa fuerza también es un gradiente, hay un gradiente de presión osmótica, que es la diferencia de la presión osmótica dentro y la presión osmótica en el intersticio. Ese gradiente de presión osmótica el gradiente de presión osmótica por lo general está actuando favoreciendo la entrada del líquido. Y el gradiente de presión hidrostática por lo general funciona favoreciendo la salida del líquido del espacio intravascular hacia afuera. Aquí tenemos, esta era una diapositiva sencilla para mostrar. Lo que ocurre, ahora sí les explico, ocurre que hay una filtración en el extremo inicial del capilar. Ya vamos a ver por qué. Pero después se produce una reabsorción en el extremo final. Entonces lo que sale en el extremo arteriolar entra de nuevo en el extremo venoso. Por eso nos hinchamos. La filtración es mayor en pequeña medida que la recolección, que la recaptura. ¿Cómo se llama? La filtración y reabsorción. La filtración es ligeramente mayor que la reabsorción. Entonces quiere decir que siempre queda un poquito de agua de la que se filtra en el extremo capilar con respecto a la que se recoge al final, queda siempre un poquito. Pero ese poquito es sacado del intersticio por el sistema linfático. Ese líquido pasa a los vasos linfáticos y es sacado de allí, vertido de nuevo a la circulación. Entonces, por favor, quiero que me entiendan que el proceso de filtración de los capilares normalmente implica salida del líquido en el espacio, en el inicio del capilar, y vuelta del líquido al interior en el espacio, en el segmento venoso. ¿Okay? Aquí tenemos algo un poquito más implícito. Y ahora, entonces resulta que aquí tenemos un dibujito donde tenemos otra vez la arteriola, tenemos la vénula, tenemos una escalita de presión y tenemos entonces aquí mostrados los dos gradientes. Ya les dije los gradientes,
gradiente de presión hidrostática y gradiente de presión oncótica, osmótica. Se dice oncótica porque es producida por la proteína del plasma, pero sería en términos generales la presión osmótica. Ok, entonces fíjense que a lo largo del capilar, el capilarito empieza en el sector arteriolar y termina en el sector venoso, pero su presión va disminuyendo. Fíjense ustedes que en el inicio del capilar arteriolar, aquí, la presión está alrededor aquí de los 28, 30 milímetros de mercurio. ¿Ven? Si vamos aquí a la presión en el extremo venoso, está en el orden de los 10, pongamos de 10. Tal vez un poquito menos de 10, pongamos de 10. No, sería como más, de 10, 13, como unos 13 milímetros de mercurio, más o menos. ¿Sí? Entonces resulta que hay una caída de presión, una caída. Esa caída va desde esta presión en el capilar, cae hasta esta presión en el sector venoso. Esa caída de presión es la que yo llamo el gradiente de presión en el interior del líquido. Para mover el líquido de un extremo a otro, hay un gradiente de presión. Entonces resulta que ese gradiente de presión está aquí descrito. ¿Qué quiere decir? Que la presión es alta en el capilar inicial y baja en el capilar venoso. Eso es lo que quiere decir. Pero resulta que hay otro gradiente que aquí tengo, que es esta línea interrumpida, que es el gradiente de presión oncótica. Existe una presión oncótica. ¿Cuál es el valor aquí? 20. 20 milímetros de mercurio. ¿Sí me van siguiendo? Lo voy explicando. Son 20 milímetros de mercurio de presión oncótica. Esa presión oncótica está marcada ¿por qué? Por las proteínas plasmáticas. La salida, la cantidad de líquido que sale es muy pequeña. Por eso la concentración de esas proteínas no se modifica en el extremo venoso con respecto al extremo arterial. Es más o menos la misma. Por eso ustedes ven una línea horizontal casi. Puede ser que exista un pequeño incremento de las proteínas plasmáticas, pero no es importante, no se define. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, el gradiente de presión oncótica permanece constante. Es decir, a lo largo de todo el capilar, yo tengo un gradiente de presión que ¿cómo está actuando ese gradiente? ¿Cómo actuaría ese gradiente? ¿Qué efecto tendría con respecto al movimiento del líquido? Estoy hablando de un gradiente de presión oncótica que existe entre el interior y el exterior. Y ese gradiente tiene un valor de 20 milímetros de mercurio de presión. Y ejerce una presión que si usted la mide es de 20 milímetros de mercurio. La cantidad de agua que usted absorbe crea un nivel de dos compartimientos. Y ese es el nivel de la presión, la diferencia de presión. ¿Entienden la pregunta que yo estoy haciendo? ¿O no? Les estoy mostrando un gradiente de presión oncótica. Ese gradiente de presión oncótica, ¿qué es? La diferencia de presión oncótica entre el plasma y el líquido intersticial. ¿Qué estoy mostrando? Hay un gradiente. ¿Existe un gradiente? Sí. ¿Cuánto vale ese gradiente? Vale 20 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza de 20 milímetros de mercurio que tiende a meter líquido al interior. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Ese gradiente de 20 milímetros de mercurio me está diciendo que hay una fuerza que está tratando de meter líquido al interior con una intensidad equivalente a 20 milímetros de mercurio de la otra presión. Es la misma presión, ya se igualan las presiones ahí. Yo puedo convertir esa presión oncótica en milímetros de mercurio y empezarla como lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que ese gradiente de presión oncótica permanece constante a lo largo del capilar. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del capilar existirá una fuerza que tiende a meter líquido y que es constante relativamente, que no se modifica. Repito, pudiera ser que subiera más bien un poquito, porque sale líquido y al salir líquido, pues la concentración es aumenta y la presión es mayor. ¿Sí? Pero yo quiero que tengan entonces clarito lo que les estoy tratando de decir. Ese gradiente existe, está ahí. Está tanto al principio como al final. Hay una fuerza permanente que está metiendo líquido al interior. Ahora, ¿qué pasa con la otra fuerza? Recuerden que eran dos fuerzas. Aquí estamos hablando del gradiente de presión osmótica o oncótica, pero está también la presión hidrostática. ¿Qué pasa con esa presión hidrostática? Que esa presión hidrostática es más alta en el extremo del capilar aferente o arteriolar con respecto al sector venoso. ¿Sí? Y entonces se establece
a lo largo de todo el capilar se establece un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué es eso? Que se establece una diferencia en cada punto entre la presión interior y la exterior, la del intersticio. ¿Sí me explico? Ese valor, ¿qué le pasa a ese valor a lo largo del capilar? ¿Qué le ocurre a ese valor a lo largo del capilar? ¿Ah? Primero se va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Ese capilar, ese gradiente. Fíjense que va disminuyendo, ¿por qué? Porque la presión va bajando en el interior del capilar. La presión del intersticio no se modifica, permanece constante. El gradiente de presión es presión en el capilar menos presión en el intersticio. La presión del intersticio no se mueve, no se modifica. Pero a lo largo del capilar, la presión dentro del capilar sí va reduciéndose progresivamente. Y ahí tiene el valor de reducción. Se reduce desde 30 hasta más o menos, dijimos, como 13 milímetros de mercurio. Se reduce desde 30 a 13, son como 17 milímetros de mercurio. Se va reduciendo. Pero si se va reduciendo la presión a lo largo del capilar, el gradiente también va reduciéndose. Llega un momento en el cual la presión esa en un punto va a ser igual a la presión del intersticio. ¿Qué pasaría? Analicemos esta parte primero inicial. Esta parte inicial hasta este punto donde las presiones se igualan. Repito, esta línea me está mostrando cómo la presión baja desde la arteria hasta la vena. Pero además tiene otra información que es que me está mostrando el gradiente. Me está mostrando un gradiente entre este extremo y este. El gradiente vale tanto. Pero también me está mostrando los gradientes que existen entre el interior y el exterior. ¿Vieron? ¿Ven la diferencia? O sea, tienen una recta inclinada que baja que me muestra que aquí es alta y aquí es baja a lo largo del capilar. Pero cuando lo analizo desde el punto de vista del interior del capilar con el intersticio, entonces veo que estas flechitas que están uniendo acá desde cero hasta arriba el gradiente, que el gradiente sería inicialmente la diferencia en la presión. Aquí no está mostrada, este es el gradiente de presión osmótica. Sería la diferencia entre la presión capilar interior y la presión del espacio intersticial. Esta flecha es grande, ¿por qué? Porque la diferencia es grande al principio, porque la presión es grande al principio, para adentro. Por tanto, cualquiera sea la presión de afuera, que ahí nos está mostrando, cualquiera sea, el gradiente es alto. El gradiente en este sentido, es decir, el gradiente aquí. Es lo que quiero que entiendan. Hay dos gradientes. Uno que es entre el extremo y otro, y otro que es en cada sector entre el interior y el exterior. ¿Qué pasa? Que a medida que transcurre, la presión hidrostática adentro va bajando. Si baja la presión de adentro sin que se modifique incluso la presión intersticial, ¿qué le va a pasar al gradiente? Al gradiente dentro-fuera. Tiene que ir disminuyendo. Porque uno de los elementos del gradiente es presión adentro contra presión afuera. La presión afuera no la toco, está igual. ¿Sí? Pero entonces la presión al principio entre adentro y afuera es grande. Pero me muevo un poquito más allá y la presión bajó. Bajó la presión adentro. Por eso ahora la presión entre adentro y afuera es más pequeña. La flechita es más pequeña. Y si sigo más adelante es todavía más pequeña y así sucesivamente. Hasta que llega un punto, en este punto donde los gradientes se igualan. Los gradientes se igualan. Ya no hay una fuerza hidrostática en ese momento que continúe moviendo el agua hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ahora continúa bajando la presión. ¿Qué va a pasar ahora? Resulta que ahora la presión adentro del capilar se va haciendo menor que la presión afuera. La presión afuera no se modificó. Está bien estática, ¿sí me entienden? Pero la presión adentro sí se sigue bajando. Baja. Llega un momento en que le iguala. ¿Qué pasa cuando se iguala? En ese sentido no habría fuerza, o sea, ya no hay gradiente de presión, no habría flujo de líquido hacia afuera. Y si seguimos progresando, ¿qué ocurre? Que ahora el gradiente se invierte. Ahora la presión adentro se va haciendo menor que la presión afuera. ¿Y entonces qué pasa? Que ahora empieza a meterse líquido en el interior. ¿Entiendes? Vuelve a Además, la fuerza que va a mover el líquido es la diferencia entre la presión, el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión osmótica. Este resultado de salida del líquido en el extremo arterial se debe a que la diferencia
de fuerzas entre la presión hidrostática y el gradiente de presión oncótica. ¿Sí me sigue? ¿Ah? La presión oncótica está, en todo momento está actuando la presión oncótica. La presión oncótica está desde el principio hasta el final del capilar. ¿Y qué está actuando ahí? Ahora, no la deja actuar, no la deja manifestarse al principio la presión hidrostática porque la supera. La presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Ahí está el valor. La presión oncótica es la línea horizontal, tiene un valor. Ese valor es un valor que afecta al movimiento metiendo el líquido. Pero la presión hidrostática está por encima de ella. ¿Qué ocurre? Que prevalece la presión hidrostática. Y entonces el líquido se sale. Pero llega un momento en el cual, cuando se alcanza un cierto nivel, el gradiente de presión hidrostática iguala al gradiente de presión oncótica. ¿Qué va a ocurrir? Ahí no hay flujo, no hay movimiento. Se sigue más adelante y resulta que el gradiente de presión oncótica permanece igual, pero el gradiente de presión hidrostática empieza a bajar. ¿Qué ocurre ahora? Predomina entonces ahora la entrada, la fuerza. No es que aumentó la presión oncótica, no. Ella está siempre constante, sino que bajó tanto la presión hidrostática que la presión oncótica se hizo ahora mayor que el gradiente de presión hidrostática. O sea, lo dije bien. No, eso lo digo mal. Está clara la idea, o sea, eso es un proceso para explicar. Pero si eso no se explica y no se entiende, pues yo creo que no tengo muchas cosas. Bueno, cuando predomina más la oncótica, entonces lo que se salió empieza a meterse de nuevo. ¿De qué segmento? Eso depende, varía, pero por usted puede considerar lo que es la mitad a partir de la mitad del capilar. Ahí está el dibujito hecho, ¿eh? Ahí está el dibujito hecho. O sea, a partir de este momento, hasta aquí, hasta este punto, el gradiente de presión oncótica es este, no varía. La diferencia entre el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión oncótica es alto. Predomina la presión hidrostática, el líquido sale. Sale aunque esté siendo chupado también por el lado por la presión hidrostática. No importa, es mayor la presión hidrostática que el oncótico. Y el líquido sale. Eso es lo que estamos dando. El gradiente favorable es en ese momento para la salida. Porque la presión oncótica vale 20, no es que está valiendo de 20. ¿Ven? El valor vale 20. Mientras que el gradiente de presión aquí al principio vale 30. O no sé cuál es el valor ahí. No vale 30, vale desde 20 a 30, vale como 8. ¿Sí? Es está comparándolo con el de presión oncótica, es con respecto al de presión oncótica que me interesa comparar. Entonces la presión oncótica no se modifica, pero al principio la presión hidrostática está por encima. Y ese gradiente entonces es el que permite el movimiento. Hasta donde haya diferencia de gradiente de presión hidrostática mayor que el gradiente de presión oncótica, hasta ese punto hay filtración. Hay salida, cada vez menor, sale mucho al principio, después va reduciéndose, porque el gradiente se va haciendo cada vez menor. El de presión oncótica no se modifica, pero si baja el de presión hidrostática llega un momento en que se aprovecha. ¿Entiendes? Si me llega atrás, llegó hasta aquí, ¡pam! Cero, se detuvo el proceso, no hay que abrir paso. Sigue bajando, pero sigue bajando, entonces la presión oncótica se mantiene. ¿Y cómo se desvanece? La presión oncótica ahora hace que la golpe central. Y entra más, mientras más baja la presión hidrostática, aprovecha. Aprovechemos ahorita que la presión hidrostática está baja y hagamos de las muestras, dice la presión oncótica. Por su lado, la presión hidrostática no puede hacer nada sin padecer y sufrir, tampoco se puede hacer ese descenso. Está más o menos mucha palabrería para entender, pero si me lo entienden, yo estoy agradecido. Y esto era parte de la fisiología vascular que hemos visto. Y una parte muy importante. Pero bueno, ya más o menos lo tenemos explicado, porque eso es más o menos muy importante y ya está explicado. Entonces resulta que esos son los capilares sistémicos. Fíjense qué características las destaco. El capilar sistémico tiene una propiedad. Él permite la salida del líquido en su extremo inicial, por el juego de fuerzas que acabo de explicar. Pero posteriormente, más adelante, él se comporta permitiendo la reabsorción. O sea, ahí ocurre filtración y reabsorción. Lo que se filtró, afortunadamente, vuelve de nuevo al camino, dejando, repito, de todo el porcentaje, de todo el volumen de líquido que se filtra en el día por todo, fíjense ustedes. Al día, por todo el organismo, en todos los capilares se filtran 20 litros de agua. Así que está.
De esos 20 litros, un 2% no vuelven. Cuando se sale, no vuelven porque se reabsorben. Entonces, de 20 litros se reabsorben 18 en el día. ¿Qué pasa con los otros 2 litros? Pues en un parte no se quedan ahí, porque si no serían 2 litros acumulados. Imagínate las piernas, entonces la lengua, de comer el todo es llenaría de agua. Y tampoco es cuestión de que tengamos tanta agua, el agua es muy importante. Entonces resulta que en ese caso, repito, yo tengo que en todos los capilares del organismo se filtran 20 litros al día y se regresan 2 litros por el sistema linfático. Los riñones, ¿cuánto se cuenta? 70 kilos. Yo tengo 85. Es muy mayor. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa en el riñón? El cuerpo pesa 70 kilos y filtra 20 litros al día con sus capilares. El riñón pesa, el conjunto, la sumatoria de los 2 riñoncitos, está entre el orden de los 300 gramos. Y los 300 gramos de esos filtran 180 litros al día. ¿Hay una diferencia? No hay una diferencia. De 20 litros diarios para todo el organismo y 180 litros para los riñoncitos, que solo tienen menos de medio kilo. O sea, ellos tienen entonces una característica muy importante, tienen una elevada conductividad hidráulica y dejan porque las presiones son las mismas. Las presiones capilares que estamos midiendo acá o que estamos considerando acá son parecidas a las de los capilares glomerulares. O sea, las fuerzas son más o menos, están administradas, pero son más o menos iguales. Entonces, bueno, eso es que quiero destacar. En los capilares sistémicos existe una filtración al inicio y una reabsorción al final por las causas que hemos explicado. ¿Ya? Are you leaving? Bueno, 10:30. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos un poquito? ¿Y para grabar qué?